Hoy día vamos a conversar, como bien decía Héctor Vegaso, vamos a conversar sobre un tema que, aunque les parezca mentira, es antiguo, no es reciente, ¿no? Cuando hablamos de síndrome de la cabaña, hablamos fundamentalmente del temor de salir de la casa, del temor de abandonar un lugar donde uno se ha sentido cómodo, se ha sentido protegido y se ha sentido resguardado ante un peligro determinado que de alguna forma nos hacía sentir que ponía en peligro nuestra seguridad, nuestra vida, ¿no es cierto?, a nuevamente enfrentar el exterior. Y como comprenderán ustedes, hay muchas situaciones que pueden generar este proceso. Nosotros podemos ver claramente que históricamente el síndrome de la cabaña se ha presentado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, cada vez que había una guerra, posguerra, mucha gente tenía temor justamente de salir a la calle porque se había resguardado de la guerra dentro de sus casas o dentro de búnkers y ya se habían acostumbrado a esta modalidad, a esta forma de vivir y se sentían absolutamente protegidos. Y la posibilidad de salir a la calle pues era terrorífica, porque de alguna u otra forma el lugar donde habían estado los había protegido permanentemente. Entonces comprenderán que históricamente el síndrome de la cabaña o miedo de salir de la casa es antiguo, les diría que es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Pero hoy este tema nuevamente se presenta con importancia porque hemos pasado nuevamente por un estresor que puede ser tan importante como una guerra, tan importante como un desastre natural. De hecho, es un desastre natural, ¿no? Y esta situación nuevamente nos ha hecho revivir esta situación de temor a salir de la casa. Hoy vamos a hablar entonces del síndrome de la cabaña y vamos a poner en énfasis de cómo enfrentarlo. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer, lógicamente, es ¿qué cosa es el síndrome de la cabaña? Y como les había comentado, el síndrome de la cabaña precisamente es el miedo de salir de la casa, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso, un estado mental que se presenta cuando nos vemos forzados a vivir dentro de espacios estrechos, monótonos y de confinamiento. Claro, presentado así uno dirá que imposible que yo me vaya a acostumbrar a vivir en un espacio de estas características, pero recuerden siempre ustedes que el ser humano, con toda su complejidad y con todos los avances tecnológicos que existen, siempre tiende a construir rutinas para poderse adaptar a las situaciones nuevas. Y lógicamente el quedarse en su casa, en este caso por una restricción sanitaria, es una situación nueva. Entonces este síndrome se caracteriza por la presencia de un temor extremo que se experimenta al pensar solo en la posibilidad de una exposición real o imaginaria a todo lo que implique salir de la casa. Entonces todo esto lo podríamos resumir en una sola palabra, ¿no? En una amenaza. Entonces cuando yo, por un tiempo prolongado, en un espacio estrecho, me he sentido obligado de guardar cuidado a no salir, porque había la posibilidad de que yo me pudiera, en este caso, contagiar del coronavirus, ¿no es cierto? Hoy es difícil que alguien me convenza, al haberme acostumbrado a esta forma de protegerse, de que ese peligro ya no está, cuando realmente todos sabemos sí hay. Entonces el origen del apelativo síndrome de la cabaña se remonta a los tiempos de la colonia inglesa en América. Cuando los colonos ingleses comienzan a llegar a América, ¿no es cierto?, llegan con una desinformación con respecto a cómo se manejaba el medio ambiente, cómo se manejaban los ciclos, primavera, verano, otoño, y en muchas zonas de Estados Unidos el invierno, que puede ser gélido, podría durar 4, 5, 6 meses. Y entonces los colonos se sentían obligados, obviamente por el frío, de quedarse en la casa todo este tiempo. Y al acostumbrarse a estar dentro de la cabaña tenían dificultades justamente para salir por temor a lo que podían encontrar fuera. Y esto es lo que origina este nombre, síndrome de la cabaña. Entonces, el síndrome de la cabaña, nos deberíamos preguntar, ¿es una enfermedad? En realidad no lo es.
El síndrome de la cabaña es un proceso que se consigue por adaptación. Y acá entonces regresamos al concepto que les había señalado al principio. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que el ser humano tiende a crear rutinas para manejar mejor las situaciones desconocidas. Y una vez que adopta la rutina, se acomoda en esa situación, la conoce bien y entonces se estacionará en esa rutina. Mientras que los primeros días del confinamiento, en este caso produce desasosiego, posteriormente la mayoría de las personas se acostumbra a estar en casa y se produce más bien el efecto contrario. Ya no es tan desagradable, ya no me produce desasosiego, al contrario, me produce tranquilidad porque comienzo a confirmar que efectivamente estar en mi casa es una forma de protegerme. Muy bien. ¿Qué me empuja a tener temor? En este caso específico, el temor al contagio por el coronavirus. La utilizamos entonces para hablar, en este caso, usamos el término síndrome de la cabaña para hablar del miedo a salir de la casa en tiempos de coronavirus. Se aplica hoy para esta pandemia. Y un temor, el temor que nos da el salir y podernos contagiar, es un temor muy real y que está ligado justamente al riesgo de contagio. Hay un estudio en Europa reciente que ha arrojado que 7 de cada 10 personas teme contraer la enfermedad. Por lo tanto, esto explica el por qué el síndrome de la cabaña está siendo tan prevalente en esta época. En consecuencia, en buen romance, en realidad, el síndrome de la cabaña responde a un estrés persistente que ha provocado la pandemia. Ese es el resultado. Ese era uno de los problemas que se iban a presentar cuando bajara el número de contagios y bajara la mortalidad y las políticas de Estado relajaran justamente aquellos procedimientos para evitar el contagio, para activar la economía, y eso nos iba a obligar, lógicamente, a salir de la casa. Entonces, ¿cuáles son los factores externos que condicionan este temor? Y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. La información constante sobre la pandemia, acentuada en lo más negativo del proceso, que obviamente para quienes se encargan de la información es lo que más vende. Y esto juntado a que con todo el tiempo de la pandemia ya hemos debido haber recibido noticias o debemos haber vivido muchos de nosotros cercanamente la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, haciendo más real la consecuencia de exponerse al coronavirus. Al ver la muerte cerca, ¿no es cierto?, ya la contabilidad y la sensación de que podemos morir es real. Cuando uno lo ve de lejos, no lo contabiliza. Cuando uno lo ve cercano, es un familiar o un amigo, entonces ya comienza a instalarse un temor de que en realidad uno también podría perder la vida. Entonces, la sensación de que no existen los recursos sanitarios suficientes para enfrentar este contagio es otra de las dificultades, ¿no es cierto? Y si me enfermo y no llego a un hospital adecuado y no hay una cama libre, ¿qué va a hacer de mí? Prefiero entonces quedarme en mi casa y no contagiarme. Y lo otro es la percepción de que las otras personas no van a respetar los principios básicos para poder controlar el contagio. Entonces yo tengo claro que el salir de mi casa y tener todos los cuidados no va a asegurar que no me contagie, porque tengo la percepción de quienes me rodean no se van a cuidar como me voy a cuidar yo. Entonces mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué exponerme? Entonces, el estrés persistente ha generado respuesta, ¿no es cierto?, que estando 120 días promedio de encierro, ¿no es cierto?, con la familia, se puede desarrollar este síndrome. Lo pueden hacer niños, adultos mayores. Nadie se salva de esta posibilidad. Y hay que estar atento a las señales para brindarles el apoyo necesario, sea que nos pase a nosotros, sea que nos pase a un familiar. Entonces, en realidad, el síndrome de la cabaña o el temor a salir de la casa es la forma como el cerebro y el cuerpo responden en realidad a cualquier demanda o desafío. Puede ser trabajo, escuela, cambios importantes en la vida o acontecimientos traumáticos. Y entonces, en realidad, el síndrome de la cabaña es una respuesta
a estrés persistente que puede afectar mi salud y puede ser muy intenso y puede ser crónico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es lo que pasa. La casa se vuelve un espacio protegido, es mi fortaleza, es donde yo voy a estar seguro. Por lo tanto, mi casa se convierte en mi refugio, en un espacio protegido que es sinónimo de seguridad. Y no todo el mundo, como ustedes entenderán, lleva igual de bien salir nuevamente del castillo a un espacio poco cuidado donde me puedo contagiar. Entonces, el miedo me va a dominar. Y el evento más importante del síndrome de la cabaña es el miedo. El miedo es la emoción dominante. Y esto no tiene por qué ser algo negativo, sino es incapacitante. ¿Qué es lo que quiero decir? Es normal tener miedo. Efectivamente, sí nos podemos contagiar. Efectivamente, hay gente que no va a tener los cuidados que voy a tener yo. Efectivamente. Entonces, el temor no es el problema. Porque el temor, ¿para qué me debe servir? El temor es una señal del sistema nervioso que me dice, mira esta situación, tienes que tener cuidado, adáptate. El problema es cuando el temor me paraliza, me incapacita. Y entonces el temor pierde su función. Es ponerme en alerta y me termina incapacitando y eso sí se convierte en un problema. Entonces el miedo pasa de ser funcional a ser disfuncional. Y eso es justamente lo que debemos evitar. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de la cabaña? Se manifiesta tal cual uno está enfrentado al estrés crónico. Por lo tanto, las personas más proclives a sufrir de esto son, uno, los individuos con factores de riesgo para el coronavirus. Es decir, si yo soy obeso, soy hipertenso, he tenido un infarto, tengo diabetes, voy a tener mucho más temor de salir a la calle, por lo tanto, mi probabilidad de hacer un síndrome de la cabaña será mayor. Los individuos que antes de cualquier cosa ya eran agrensivos, estas personas que son preocupadas, que están pendientes de todo, que quieren manejar todos los factores, al haberse acostumbrado a estar en su casa y manejar todos los factores en un espacio relativamente pequeño, lógicamente se van a sentir mucho más cómodos y no van a querer salir a la calle. También aquellos que pasaron el confinamiento solos, porque imagínense, normalmente un ser humano efectivamente crea rutinas, pero cuando estoy con varias personas, mi rutina va a ser más elástica, mi rutina va a tener una capacidad más plástica, pero si me quedé solo, mi rutina va a ser totalmente rígida, lo cual me va a impedir poderme adaptar como quisiera. Aquellos que no tuvieron necesidad de elaborar, es decir, que hicieron el trabajo en la casa y no tuvieron que salir. Ya probablemente la costumbre de simplemente abrir la computadora y hacer su teletrabajo, ¿no es cierto? Y tener al costado a su esposa, a sus hijos, recibir su sueldo, probablemente también tenga muchas dificultades. Los extremos de la vida, los niños, los ancianos y aquellas personas que ya tenían trastornos previos. Por ejemplo, aquellas personas que sufrían ya de depresión o tenían agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos o el temor a no recibir ayuda, los trastornos de ansiedad generalizada, donde la persona está preocupada por todo, por el sol, la lluvia, la política, por todo, ¿no es cierto? La fobia social. Imagínense aquellas personas que siempre tuvieron temor, la fobia social es un trastorno de ansiedad, temor de estar con otras personas, de pronto la pandemia y el presidente le dice no salgas de tu casa. ¿Se dan cuenta? Le refuerza la fobia. Ahora para salir de la casa. Y por supuesto la hipocondría. Es esta sensación de que me puedo enfermar de cualquier otra cosa. Entonces, eso será más proclives. ¿Cuál va a ser entonces la característica? Primero, mis pensamientos van a ser catastróficos y recurrentes. Al ser esta emoción tan intensa, trae entonces consigo la presencia de pensamientos catastróficos que tienen la particularidad de ingresar en nuestra mente. Son casi pensamientos parásitos, que por más que nosotros tratamos de darle sentido, al final nos va a ganar por el temor. Y estos pensamientos elevan el nivel de la ansiedad.
generando una reacción fisiológica, es decir, una reacción del cuerpo muy intensa, puede tener palpitaciones, taquicardia, sudoración, dificultades para dormir, aumento o disminución del apetito. Todo eso puede estar en relación con el síndrome de la cabaña o el temor de salir de la casa. La ansiedad es tan fuerte que se opta por la reclusión para poder vivir adecuadamente en el supuesto de que la casa va a ser entonces el lugar más seguro. Entonces, el síndrome de la cabaña me puede dar manifestaciones físicas, por supuesto, y hemos repasado las emocionales: miedo al futuro, desesperanza, ansiedad, preocupación con las ideas negativas, o inclusive tener irritabilidad, porque la ansiedad puede producir irritabilidad, intolerancia. Puedo tener problemas de atención y concentración y de memoria de corto plazo justamente por la ansiedad. Y desde el punto de vista físico, puedo estrenar con dolor de cabeza, fatiga, trastornos del sueño que pueden ser dormir bastante o dormir menos, ¿no? Dolores difusos, torácicos, articulares y molestias gastrointestinales pueden ser características del síndrome de la cabaña. Pero les cuento que el síndrome de la cabaña tiene etapas. No siempre es igual, tiene 3 etapas en realidad. En la primera etapa, el síndrome de la cabaña se caracteriza porque hay una restricción inicial, ¿no es cierto? Por lo tanto, los estresores son diferentes, ¿no? En la primera etapa del síndrome de la cabaña, los estresores son consecuencia de la restricción inicial. Entonces, al principio, en la cuarentena, nos llenamos de información, ¿no?, que nos atemoriza mucho, ¿no? La pérdida de nuestras rutinas van a ser lo que nos va a generar ansiedad. Miren ustedes, es de perder la rutina de la calle para quedarse en la casa. Eso es lo que inicialmente produce estrés en el síndrome de la cabaña, ¿no? Lógicamente, las dificultades financieras, la incertidumbre de contar con suministros necesarios, la frustración y el aburrimiento es lo primero que va a venir a la cabeza, ¿no? Y eso se agrega la pérdida de contacto con los seres queridos, obtener fuentes confiables de información y evitar el contagio del COVID. Y por supuesto, ¿no es cierto?, la pérdida de la estabilidad económica. Eso fue lo que primero nos preocupó, ¿no es cierto?, en la primera etapa de la restricción. En la segunda etapa del síndrome de la cabaña, entonces existe la habituación, donde justamente el ser humano hace rutinas para poder acostumbrarse a la situación de este encierro forzado. Por lo tanto, deben ustedes tener claro que la mayor parte de las personas se adaptan a las rutinas dentro de la casa. La mayor parte, pero hay un grupo que no lo va a hacer. Hay un grupo que no se va a lograr adaptar, que son personas, como les había dicho, que tienen antecedentes de trastorno de salud mental, ansiedad, depresión, etcétera, o las personas que debutan con un trastorno por el encierro. Hay gente que ha hecho cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, y el famoso trastorno de estrés postraumático, que es una sensación y una angustia terrible de que algo va a pasar por estar en el encierro y no saber qué va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Pero al final, como les digo, la mayoría se adapta. Yo seguro que esta imagen debe traerles recuerdos actuales muy recientes, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la tercera etapa? Recuperar la vida rutinaria, pero fuera de la casa. Recuperar la vida rutinaria anterior, sabiendo que jamás va a ser como era anteriormente. Y entonces, ¿cuáles serían los estresores ahora? Primero, que sabemos que no se va a retomar la rutina tal como estaba antes de la pandemia. Nos enfrentaremos a nuevos desafíos, nuevas modalidades de trabajo, y nos adecuaremos a esta interfase físico-digital. Deben haber ustedes, se deben haber dado cuenta que la precipitación que estaba haciéndose poco a poco de la modalidad física del trabajo, la digital, se ha precipitado. Y aquellos de mi edad que no hemos nacido en el mundo digital, vamos a tener probablemente mucho más dificultades que otros para adaptarnos. Y continuará aún el clima entonces de tristeza y duelo que enfrentarán muchas familias. Todo esto hace difícil que
el síndrome de la cabaña se termine por fin, porque hay muchas cosas que tenemos que resolver. Muy bien. ¿Cómo afrontamos el síndrome de la cabaña entonces? Vean ustedes. Lo primero, hay que hacer un afrontamiento emocional. Primero tengo que reconocer la ansiedad. Tengo que saber y decir, la ansiedad existe, sí tengo temor. Y tengo que diferenciarla a través de mis preocupaciones. ¿Qué cosa es lo que me genera angustia? Me genera angustia poderme contagiar. Me genera angustia ahora alejarme de mi familia. ¿No es cierto? Todas estas razones que me generan la ansiedad las tengo que particularizar, porque juntas y confusas no las voy a poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que reconocer que estoy con ansiedad y tengo que delimitar cuáles son las situaciones justamente que me están generando esta ansiedad. Entonces, tengo que identificar pensamientos catastróficos. Y esto a través de preguntarme, ¿todo lo que pienso ocurre en realidad? ¿Mi posibilidad de contagiar es del tamaño que yo estoy calculando en realidad? Cuando salga voy a tener dificultades, tantas dificultades para adaptarme al trabajo como está ahora. Me he podido adaptar a esta situación de encierro, que hacía casi volverme loco al principio. ¿Por qué ahora no podría adaptarme a esta nueva realidad? Entonces, se trata de darle a la situación el tamaño justo. Lo otro es que lo debo comunicar con las personas que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque se van a sorprender. Yo de repente, como tengo mucho temor y no quiero verme débil ante mi familia, no cuento. Pero saben ustedes que todos están en la misma danza y probablemente todos necesiten conversar entre ustedes. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el temor se disipa cuando se comenta y funciona bien porque se pueden tomar entonces soluciones conjuntas. Hay que confrontar la ansiedad de forma paulatina para ir ganando confianza. Si la ansiedad es algo que no se puede controlar, me inhabilita, no puedo dormir, dejo de comer, no puedo trabajar, entonces ya en ese momento efectivamente ya tendría que buscar ayuda profesional, porque si pasara esto, ya no es un síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña me ha generado otro trastorno que ameritaría entonces una intervención profesional. ¿Cuál sería el afrontamiento operativo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Me preocupa el contagio. Entonces cumpliré con los protocolos de seguridad. Así yo tenga la percepción que los otros no lo van a hacer, porque si yo lo hago, voy a estar mucho más protegido. Las salidas, si me preocupa, deben ser graduales, poco a poco, para irme acostumbrando a lo que voy a enfrentar. Hablar sobre mis sentimientos. Le decía, aceptar el temor, aceptar la ansiedad y diversificar las causas de esa ansiedad, ¿no? Validar mis emociones. Validar en el sentido de que es normal que sienta lo que estoy sintiendo. No por lo que estoy sintiendo soy cobarde, ¿no es cierto? Porque el peligro efectivamente es real y es bueno que yo tenga previsión, ¿no? Entonces, tengo que valorar mis emociones. Y, señores, hay que pensar en positivo. Es la mejor alternativa. Tenemos que pensar justamente que las cosas se van a resolver. Si he llegado hasta este estado, me he podido, como les digo, ambientar y he podido adaptarme al encierro, voy a poder con seguridad nuevamente adaptar a esta nueva situación. Tengo que tener una red de apoyo, que lógicamente es mi familia, y tengo, escúchenme bien, no se trata de romper todas las rutinas que yo había logrado en la casa para adaptarme a lo nuevo. No, no, no. Conservemos las rutinas saludables. Conservemos la rutina, por ejemplo, de darle un tiempo a la familia, darle un tiempo a los hijos, darle un tiempo al estar con la pareja. Aprovechen esas rutinas que son saludables. Mucha gente optó por cocinar, por compartir. Eso no deberíamos dejarlo, ¿no? Y adoptar nuevas rutinas que nos ayuden a adaptarnos afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros combinamos las rutinas saludables que hemos obtenido estando en la casa, la podemos traspolar hacia afuera, combinándolas con las rutinas saludables por las que voy a optar para poderme adaptar a esta nueva situación, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que ser flexible conmigo y con el otro para poder comunicar lo que sentimos y hacer, si es que estoy en familia, trabajo conjunto
para poder resolver el problema. ¿Cuál sería el rol de la familia? Escuchen bien, por favor. Miren ustedes, la familia debe mostrar una actitud comprensiva. ¿Saben qué significa eso? Tengo que ser empático. ¿Qué cosa es la empatía? Poder reconocer la emoción del otro. Poderme poner en el pellejo del otro. No traer el otro y ponerlo en mi pellejo. No traer al otro, agarrar lo que siente, interpretarlo como yo soy. Eso no funciona. Les digo esto porque nosotros tenemos esta tendencia. Cuando vemos a alguien sufrir, ¿saben lo que decimos? Yo estoy pasando por lo mismo y a mí no me ha afectado. Esto es una cuestión de fortaleza, hermano. Es cuestión de que tú. Y no tenemos la menor idea de lo que estás sintiendo. Si yo quiero resolver un problema, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocer el problema. Si la persona que está frente a mí está sufriendo, ¿qué mejor que la persona que me cuente cuál es la característica y el nivel de su sufrimiento para poderlo ayudar? Si no presto mi oído y me vuelvo un regente, ¿no? Me vuelvo el rey de la fortaleza, ¿no? Y de la moralidad, entonces yo le voy a decir lo que tiene que hacer sin tener la menor idea de lo que está sintiendo. Entonces, ser empático es prestar el oído, darse tiempo para conocer lo que el otro está sintiendo. Y lo otro que tenemos que hacer es ser respetuosos, porque nos pareciera hasta ridículo el temor del otro. Y el ser respetuosos no significa que estemos de acuerdo. El ser respetuosos es poder entender que hay personas que pueden sentir diferente a otros. Y porque en nuestra experiencia personal nos parezca ridículo, al otro lo hace sufrir. Entonces tengo que tener respeto por lo que el otro piensa y siente. Todo esto, les decía, es tener empatía, ser empático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no tenemos que forzar a nadie. Esto no se soluciona agarrando familiar, tirándolo por la ventana para que salga afuera y vea que no pasa nada. No, señores, así no es. Eso es traumático. No debe presentarse esta metáfora, ¿no? Solo si la persona acepta, hay que ayudarlo, como les decía, y lo más saludable es hacerlo poco a poco. Si las reacciones físicas del familiar son muy intensas, recuerden que estas son respuestas de protección, no de daño. O sea, quien tiene temor puede responder agresivamente, puede responder de manera irritable, pero no es personal, no es contra ti que quieres ayudar, es contra la situación. Es una forma de protegerse. Entonces, no olvidar esto. Muy bien, en resumen, el síndrome de la cabaña es un proceso que no es nuevo, se reestrena en cada desastre. Hoy la pandemia ha generado que este síndrome se reedite, este temor de salir de la casa, de salir a la calle, ¿no es cierto? Es normal, entre comillas, no es una enfermedad porque el ser humano, como les decía, hace rutinas para adaptarse. La mayoría se ha adaptado y la mayoría ha obtenido un equilibrio y una tranquilidad dentro de la casa y siente que la casa es su mayor protección. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Adaptarse a la nueva realidad. Y en la nueva realidad nos cuesta salir. Y entonces hay que tener estrategias para eso. Salir poco a poco, seguir con los protocolos, cuidarnos, aceptar nuestros temores, analizar nuestros temores y ayudar a nuestros familiares, teniendo una conducta empática para poder comprenderlos también a ellos, como nosotros vamos a exigir que ellos nos comprendan a nosotros y poder trabajar en conjunto y en familia, salir hacia afuera, como lo hicimos para podernos adaptar dentro de la casa cuando nos tocó estar en confinamiento. Muchísimas gracias por su atención. A ver, ya has empezado perfectamente bien, Ruth. Justamente lo que has hecho es el primer paso. Lo primero que tengo que hacer es reconocer, pues, efectivamente tengo temor de contagiarme. Y es un temor justificado, Ruth. Es justificado. Entonces, ¿cómo se minimiza el temor a un contagio? Muy simple, ¿no es cierto? Primero, cumpliendo con los protocolos de cuidado. Porque está demostrado, totalmente demostrado, Ruth, si tú conservas un espacio adecuado, que es 1,5 metros, ¿no es cierto? Y usas tu mascarilla, hay muy poca probabilidad de que tú te puedas contagiar. Porque nosotros no vamos a caminar por lugares de altos focos de contagio. Lo que mata a las personas es la carga viral.
Y en este momento no hay carga viral importante que pueda traspasar ni tu mascarilla ni tu distanciamiento. Entonces, en realidad, si tú guardas tu distancia y te pones tu mascarilla, muy pocas probabilidades de que te vayas a contagiar. Entonces, anda contabilizando para que vayas perdiendo el temor. Pero te sugiero, anda saliendo de la casa poco a poco, primero a la tienda y regresa para que veas que no pasa nada, después visita a tus familiares para que veas que no pasa nada, y así sucesivamente para que tú vuelvas nuevamente a tener la confianza de que tus propias defensas y tus propios cuidados pueden evitar tu contagio. A ver, el ataque de pánico, en realidad el nombre más descriptivo es una crisis de angustia. Uno puede tener una crisis de angustia sin tener un trastorno, por supuesto. No. Si yo, que tengo temor al contagio, eso es lo que les decía en el ejemplo final, si yo tengo temor al contagio y viene mi hermano y él piensa que la mejor forma de solucionar el problema es agarrarme del pescuezo y tirándome a la calle, muy probablemente voy a hacer un trastorno de pánico, voy a hacer una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque yo todavía no he racionalizado mi temor. Todavía no tengo claro a qué le tengo miedo. Entonces, cuando salga afuera, voy a sentir las amenazas juntas. Y puedo hacer una crisis de angustia sin tener necesariamente un trastorno de ansiedad. Justamente para evitar eso es que tenemos que hacer reconocimiento de nuestros temores, tenemos que analizar cada proceso que me genera temor para darle el tamaño correcto y cuando empiece a salir no voy a hacer un ataque de pánico. Por eso tengo que tener cuidado. Si es muy intenso mi temor, hay que salir a pocos, hay que racionalizar, hay que conversar con la familia para disminuir el temor. El síntoma crucial del síndrome de la cabaña es miedo a salir. Entonces, tips, rapidito. 1, tengo que reconocer que tengo miedo. 2, tengo que determinar cuáles son aquellos elementos que me causan temor. 3, tengo que darle a esos temores el tamaño correcto. Es decir, darme cuenta que en realidad no es tan problemático, no es tan peligroso. Una vez que he determinado el tamaño correcto, los jerarquizo. O sea, digo, ya, me quedaron estos 4 que son de este tamaño, ¿cuál es el mayor de todos? Este. Entonces agarro este y digo, para poder salir y esto no me produzca temor, voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y listo. Tomo mi previsión y salgo. ¿Cómo debo salir? Poco a poco, ¿cierto? Para que ese temor se vaya minimizando con la exposición progresiva. Y una vez que haga eso, no va a haber ningún problema. Y es casi una regla, todas las personas que han logrado adaptarse a la rutina de estar en hacinamiento, o estar, en confinamiento por salubridad, usualmente son las mismas que se adaptan a salir. Pero va a haber este tránsito de temor, que es lo que se conoce como síndrome de la cabaña.